Con el control subastador, el controlador mide dos o más señales de entrada, pero solo reacciona a una de ellas. Control subastador es un circuito de control de elementos múltiples, porque el controlador recibe una señal de entrada de más de un elemento primario. Veamos más de cerca nuestro ejemplo con el control subastador. Toda planta que tiene emisiones de hornos y escapes necesita limpiar esas emisiones antes de liberarlas a la atmósfera. El tanque grande detrás mío es parte de un proceso que retira las impurezas de los gases del horno, antes de arrojar los gases por una chimenea a la atmósfera. Este tanque se llama un depurador. En este proceso los gases del horno sucios y calientes se arrojan a la parte superior del depurador. Los gases se mezclan con agua que se rocía dentro por la parte superior del depurador. Muchas de las partículas e impurezas en el gas se recogen por el agua y caen al fondo del depurador donde se bombea para otro tratamiento. Los gases que han sido limpiados se extraen del depurador con un ventilador de corriente de aire inducida por medio de estos conductos de escape y se arroja a una chimenea por donde sale a la atmósfera. Este proceso es bastante grande y las operaciones que describimos en su mayor parte ocurren dentro del depurador, así que veamos una ilustración de este proceso para darnos una mejor idea de lo que ocurre dentro del tanque. Luego veremos por qué se necesita un circuito de control para este proceso y el aspecto que tiene. Dentro del depurador, el agua se lanza contra una plomada y las paredes del depurador, creando una turbulencia. El ventilador de corriente de aire inducida crea una corriente inducida que arrastra los gases del horno al depurador. A medida que los gases pasan por el agua turbulenta, el agua les quita las partículas de ellos y cae al fondo del depurador. Los gases que han sido limpiados se sacan por un conducto de escape y se arrojan a la chimenea. El interior de este depurador está forrado de caucho, y este forro de caucho no puede resistir las altas temperaturas de los gases de escape que entran al depurador. Un motivo por el cual no se daña el forro de caucho es porque cuando los gases se mezclan con agua se enfrían. Además, si los gases no se enfrían suficiente para evitar un daño al forro, el sistema de control subastador apagará el ventilador de corriente de aire inducida para que los gases dejen de arrastrar los gases al depurador. Veamos los instrumentos en el circuito de control subastador para este proceso. Los elementos primarios para el circuito de control en este sistema son sondas de temperatura como esta. Hay 3 de estas situadas en los lados del depurador. Estas sondas supervisan la temperatura de los gases limpiados dentro del depurador. Cada una de las sondas de temperatura está conectada a un transmisor que mide la indicación de temperatura del gas por medio de la sonda en ese lugar del depurador. Si miran más de cerca el indicador en este transmisor, pueden ver que la indicación de temperatura medida por el transmisor es como de 90 grados Fahrenheit. El punto de referencia del controlador también está indicado aquí para fácil comparación. El punto de referencia es como de 175 grados. En este proceso, el punto de referencia es la temperatura a la cual el sistema de control actúa para evitar un daño al forro de caucho. Las medidas de temperatura en cada transmisor se convierten en señales que se envían al controlador. El controlador mide cada una de las señales que entran y las compara con el punto de referencia. Si alguna de las 3 señales indica una temperatura de más de 175 grados, el controlador produce una señal de salida correctiva. La señal del controlador se envía a un actuador que ajusta un acoplamiento hidráulico, desenganchando el ventilador de corriente de aire inducida de su motor. En efecto, apaga el depurador e impide que le entren más gases de escape del horno. Ahora que hemos visto los instrumentos en el circuito de control subastador para este depurador, utilicemos nuestra ilustración para ver qué aspecto tienen todos estos elementos juntos. Pueden ver aquí que las sondas de temperatura están supervisando la temperatura de los gases limpiados. La variable medida es la temperatura del gas en el depurador. Esta también es la variable controlada para este proceso. La variable reguladora o manipulada es el flujo de gas a través del depurador. En la operación de este circuito de control, las ondas de temperatura perciben la temperatura de un gas limpiado y producen una señal medida en los transmisores. Los transmisores convierten las indicaciones de temperatura a señales que se envían al controlador. Si cualquiera de estas señales de entrada indica una temperatura de más del punto de referencia de 175 grados, el controlador produce una señal de salida correctiva que se envía al actuador. El actuador ajusta un acoplamiento hidráulico desenganchando el ventilador de corriente de aire inducida de su motor
y parando el flujo de gas por el depurador. El agua continúa fluyendo por el depurador, enfriando los gases que aún quedan dentro. El bucle de control subastador es un circuito de control apto para este proceso. El depurador es suficientemente grande como para que la temperatura del gas en su interior pueda variar a diferentes puntos. Para hacer que el depurador esté debidamente protegido de las altas temperaturas, el circuito de control utiliza más de un elemento primario. Además, el controlador recibe las 3 señales de entrada y puede actuar sobre cualquiera de ellas. En la próxima parte de este programa veremos un circuito de control para un proceso que mezcla 2 variables distintas en proporciones específicas. Pero por ahora, lean este material en sus textos y contesten las preguntas al final. Un proceso común en muchas plantas industriales es la clarificación del agua de descarga antes de regresar a un río o lago. Este es un tanque de sedimentación. Contiene una mezcla de aguas residuales de la planta y sustancias químicas. Las sustancias químicas recogen algunos contaminantes en las aguas residuales. Luego las sustancias químicas junto con los contaminantes caen al fondo del tanque, reduciendo la concentración de partículas suspendidas. El agua clarificada drena de la parte superior del tanque, donde el agua es más clara. Para que este proceso de clarificación del agua funcione, se tienen que agregar sustancias químicas a las aguas residuales, en una relación específica. Si se agrega muy poca, el agua no será clarificada lo suficiente. Y si se agrega demasiada, se está gastando. Y el proceso de clarificación costará más de lo necesario. Esta clase de proceso, donde se mezclan las 2 variables en una relación específica, y cualquier otro proceso donde se combinan 2 o más variables en partes específicas, puede controlarse con un circuito de control de relación. El circuito de control de relación mantiene una relación preestablecida entre 2 variables. Veamos el aspecto de un circuito de control de relación de tipo general. Pueden ver que este circuito tiene más de un elemento primario o sensor, y más de una señal de entrada al elemento controlador. Pero al contrario del control subastador, donde el elemento controlador selecciona una de las señales para responder a esta, en el control de relación se emplea una señal de entrada como el valor de referencia para una parte de la relación preestablecida. La otra señal de entrada se compara al valor de referencia y a la relación preestablecida. El elemento que controla la relación produce una señal de salida al elemento de control final que regula una variable reguladora. El control de relación muchas veces se aplica a procesos que contienen mezclas de flujo, tal como la de una sustancia química y aguas residuales en este proceso de clarificación. Pero el control de relación no se limita a aplicaciones de flujo. Por ejemplo, el control de relación puede mantener una relación entre 2 medidas de temperatura, o 2 presiones, o 2 niveles. Lo importante es que se mantiene la relación entre 2 o más variables. Observemos más de cerca este proceso de clarificación y su circuito de control de relación. Muchas plantas industriales utilizan agua en diversos procesos. A medida que se emplea el agua, recoge los contaminantes. Estos contaminantes tienen que sacarse antes de que se pueda bombear o usar el agua o regresarse a un río o lago. Una forma de hacer esto es mediante el empleo de estas sustancias químicas para sacar las partículas suspendidas de las aguas residuales. Una solución química se mezcla con las aguas de la planta en un tanque grande. Luego la mezcla de solución química y aguas residuales se transfiere a un tanque de sedimentación. Aquí las sustancias químicas atraen los agentes de polución en el agua. La masa resultante de sustancias químicas y agentes de polución caen al fondo del tanque. El agua más clara en la parte superior del tanque se drena a otro tanque. El agua entonces pasa a través de varios pasos de limpieza antes de volverse a usar o regresar a su origen. Los elementos de circuito de control para este proceso no son muy diferentes de los elementos de control en algunos de los circuitos de control que vimos anteriormente. El elemento primario para las variables de agua y solución química es un dispositivo como este que supervisa el flujo. Este proceso tiene un dispositivo de flujo para supervisar el flujo de aguas residuales y un dispositivo para observar el flujo de la solución química. La señal del sensor de flujo de aguas residuales va a un transmisor como este. Este transmisor convierte el valor del flujo a una señal que se envía a este controlador.
La señal de entrada del transmisor proporciona el punto de referencia para la relación preestablecida que mantiene este controlador. La señal del sensor de solución química va a un transmisor como este. Ese transmisor también convierte el valor del flujo a una señal que se envía al mismo controlador. El controlador procesa esta entrada, la compara al punto de referencia y produce una señal de salida correctiva. La salida del controlador se emplea para variar la velocidad de una bomba como esta. Esta bomba manipula o regula el flujo de solución química al tanque de mezcla. Si se varía la velocidad de la bomba, se puede aumentar o reducir el flujo de la solución química para mantener la relación debida entre la solución química y las aguas residuales. Veamos una ilustración de este proceso y el circuito de control de relación para que podamos ver todos los elementos juntos. Como pueden ver, hay dos instrumentos sensores de flujo en este circuito de control. Este supervisa el flujo de aguas residuales que se van a tratar. El flujo de aguas residuales al tanque de mezcla no se controla y puede variar según la salida producida por la planta. Como este flujo no se regula, puede denominarse el flujo independiente. Este instrumento sensor de flujo supervisa el flujo de solución química que va al tanque de mezcla. El flujo de solución química se varía si se cambia la velocidad de la bomba para mantener una relación correcta en la mezcla de la solución química y las aguas residuales. Este flujo de solución química puede denominarse el flujo dependiente. A medida que las aguas residuales y la solución química fluyen al tanque de mezcla, ambos flujos se observan y comprueban por los instrumentos sensores de flujo. Los transmisores miden la información referente al flujo y la convierten en señales. Estas señales se envían al controlador. Mientras que el flujo de aguas residuales permanezca constante, el controlador determinará que se está manteniendo la relación entre el flujo de solución química y el flujo de aguas residuales. Esto generalmente ocurre en la mayoría de los circuitos de control. Si la variable medida no cambia, la salida del control tampoco cambia. ¿Qué pasaría en este circuito de control de relación si, por ejemplo, el flujo de aguas residuales disminuyera? Digamos que por menos uso de agua en la planta. A medida que se reduce el flujo de agua, el nuevo flujo se mide en el transmisor y se convierte a una nueva señal al controlador. Esta nueva señal de entrada al controlador se convierte en un nuevo punto de referencia para la relación mantenida por este controlador. El controlador entonces compara la señal de entrada recibida del transmisor de flujo de la solución química con la relación preestablecida y el punto de referencia de esa relación. Si la relación entre la entrada de flujo de solución química al nuevo punto de referencia no es igual a la relación preestablecida, el controlador cambia su señal de salida. La señal de salida se envía a la bomba, ajustando la velocidad de la bomba y reduciendo el flujo de solución química para que la relación de solución de agua se restaure a la mezcla debida. El circuito de control de relación es el circuito de control adecuado para este proceso. Adecuado porque hay que observar más de una variable y porque tenemos que mantener una relación preestablecida entre las dos variables medidas. Hasta aquí hemos visto dos clases de circuitos de control de elementos múltiples: circuitos de control subastadores y de relación. Un tercer circuito de control de elementos múltiples es llamado circuito de control de cascada. Lo veremos y veremos un ejemplo de la clase de proceso que controla en la próxima parte de este programa. Pero por ahora, lean el material en sus textos y contesten las preguntas que siguen. Consulten con su instructor si tienen alguna duda. Hasta aquí hemos visto una variedad de procesos y los diferentes circuitos de control utilizados para mantener cada uno de ellos. Y aunque los circuitos de control eran diferentes, todos tenían el mismo objetivo, y ese era mantener una variable controlada a o cerca del punto de referencia, o proporcionar una acción correctiva cuando la variable llegara a un valor preestablecido. Las diferencias estaban en los requisitos de cada proceso. Por ejemplo, el proceso del depurador que vimos anteriormente exigía que se supervisara la temperatura del gas en varios lugares y cualquiera de las medidas podía disparar la acción de control. El circuito de control que describimos para este propósito era el subastador. Otro proceso que vimos, el proceso de tratamiento de agua, exigía que una solución química se mezclara en relación exacta de las aguas residuales. El circuito de control que describimos para este proceso fue uno de relación.
Cada proceso que se está controlando tiene requisitos específicos que hasta